¿cómo están viendo ustedes el Parlamento Nacional? Yo, por lo pronto, en esta jura al cargo, estoy viendo que ya existen dos bloques muy marcados. Los conservadores que esperan que se respete la Constitución del 93 y los que están buscando que se cambie absolutamente todo. Estoy hablando del bloque de izquierda, ¿no? Empezamos con César. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, lo que yo veo es que efectivamente desde un comienzo tenemos los dos bloques básicos, que son los que están a favor de la Asamblea Constituyente, y el otro grupo que considera que si hay que hacer alguna reforma, basta con que se utilicen los procedimientos regulares previstos en el artículo 206 de la Constitución para reformar, ya sea parcial o totalmente, la Constitución. Son dos caminos, son dos opciones. Técnicamente es posible convocar a una Asamblea Constituyente siempre y cuando el acto de convocatoria se rija por las reglas fijadas en el artículo 206 de la Constitución. Que sea a través del Congreso. De otro modo, ese tipo de procedimiento de convocatoria a una Asamblea Constituyente sería irrito. Bien, te decía que sea a través, obviamente, todo del Congreso de la República, ¿no es cierto? Claro, todo es a partir del Congreso. De acuerdo a nuestra Constitución, la reforma constitucional pasa por el procedimiento institucional. No puede recurrirse al referéndum. Cabe que eventualmente se fuercen las cosas mediante una cuestión de confianza, pretendiendo que se haga una aprobación de una modificación de la Constitución para permitir que mediante referéndum se convoque una Asamblea Constituyente. Es una posibilidad todavía algo lejana, porque primero tiene que haber gabinete y tiene que haber la disposición de presentar esa cuestión de confianza. Claro, pero es una posibilidad. Claro, pero es una posibilidad bastante extrema en realidad. Pero con el ambiente polarizado en el que nos encontramos, nada puede excluirse, cualquier cosa puede ocurrir. Por eso es que era indispensable que se corrigieran los desaciertos que a mi juicio cometió el Tribunal Constitucional en su sentencia 6/2019 sobre la cuestión de confianza, en la que se modificó y se desequilibró nuestro régimen político al desligar del Parlamento la autonomía que le corresponde para definir cuándo una cuestión de confianza ha sido o no ha sido aprobada. Muchas personas indican que las prioridades del gobierno en principio son primero la salud por la pandemia, el tema educativo, el tema de seguridad y muy por debajo en realidad el tema relacionado con la Asamblea Constituyente. La verdad es que lo ponen en, si no me equivoco, en el 6º lugar de las prioridades de este gobierno y con muy poco porcentaje, con 9% solamente de querer que esto se lleve a cabo, con lo cual entiendo yo que la gente espera otras cosas, no solamente del gobierno, sino del Congreso de la República, que es ahí donde justamente va a accionar el Ejecutivo. Sí, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, o sea, coincide con lo que desde el punto de vista técnico se espera que haga este Congreso. Primero tenemos que atender las principales crisis, la crisis sanitaria, la crisis educativa, la crisis de seguridad, la crisis económica, la recuperación del empleo. Esas son las principales y más urgentes tareas. La Asamblea Constituyente o la reforma total de la Constitución en realidad es parte de un pensamiento mágico que supone que con la Constitución tú tienes un objeto de veneración, es un tótem que si tú lo veneras puede solucionarte los problemas. La Constitución no tiene ningún poder mágico. La Constitución es un instrumento que ayuda y colabora en el proceso de afirmación de una cultura política, de sentimientos políticos, y parte de esa noción material de la Constitución y no el carácter documental ni fetichista que puede tener, es en el que tenemos que respaldarnos para reconocer que eso puede ser más bien un pretexto basado en una mala comprensión de la naturaleza de los instrumentos normativos. Ninguna norma te soluciona los problemas de la realidad. Lo que soluciona los problemas de la realidad son los actos que realizan los operadores de las instituciones y de las normas. Eso es lo más importante. Mientras que esa cultura, mientras que esos hábitos no cambien,
seguiremos enfrascados en el lodo de nuestra propia inoperatividad e incompetencia. Esa es la realidad. Se dice que el presidente de la República iría el 28 de julio con esta propuesta, pero no sé a quién realmente le convendría esta propuesta, ¿no? Ya sabemos que su grupo político está respaldando esto, pero no sé yo si va a tener el consenso en realidad. Estamos claros que no, porque no tiene los votos. Pero lo otro es, ya entrando obviamente al juego del Congreso mismo de la República, es lo que viene, ¿no es cierto?, la conformación de la mesa directiva. El partido de gobierno procura tener el poder del Parlamento para tener justamente el control de ambos poderes del Estado y así no tener mayor problema. Sin embargo, esto también le es bastante difícil. Tanto así que el 52%, según la última encuesta de Datum, está en contra de que Perú Libre presida la mesa directiva del nuevo Parlamento. Que el Ejecutivo tiene que entender cómo es este juego de la correlación de fuerzas y tratar de ponerse al centro, pero eso también tendría que pasarle al Congreso y tendría que pasarle, por ejemplo, a los grupos que van a entrar a buscar la mesa directiva junto a Perú Libre. Y ahí yo creo, la verdad, que no hay esa intención de ponerse a la mitad. Mira, tal como yo veo las cosas, por lo que se viene escuchando, al parecer Perú Libre ha quedado offside, no tiene posibilidades de tener la mesa directiva. Pero más allá de que Perú Libre tenga o no tenga la mesa directiva, las decisiones que se tomen en el Congreso no dependen de la mesa directiva. Las decisiones que tomen en el Congreso va a depender de la agenda y de los votos con los que se aprueben o no se aprueben esos proyectos que, como dice mi querido Alejandro, pueden integrarse dentro de esa dimensión, no sé si solamente onírica, sino además alucinatoria, porque, como digo, esta percepción de que la Constitución es un documento mágico, que tiene los poderes del fetiche, no tiene lógica, o sea, no corresponde a la naturaleza de un operador que conoce de gestión pública. La gestión pública no supone que tú cambies un documento por otro. Vas a generar malestar, vas a generar desequilibrios colectivos y no vas a solucionar el problema. Los problemas que tenemos delante son tan graves que no podemos incurrir en estas dimensiones que tienen un tufo más bien psicopático, porque te alejan, o mejor, más que psicopático, psicótico, porque estás alucinando, claro. Estás en un delirio, crees que la Constitución te va a dar lo que tú no puedes conseguir. No se puede endosar a la Constitución un poder que no tiene sino los tótems. ¿Qué poder tiene un tótem? La Constitución es un tótem, pero los operadores son los que tienen que hacerse cargo de los problemas reales. Si no tenemos operadores competentes y capaces, de nada te va a servir una Constitución porque vas a seguir exactamente con los mismos problemas. Otro documento, pero con los mismos problemas. Los problemas del Perú no son problemas normativos. Los problemas del Perú son problemas culturales, son malos hábitos, exacto, son incompetencias de los operadores políticos. Coincido plenamente contigo, ¿no es cierto? Y de eso hay muestras de los últimos congresos que han sido realmente malísimos, ¿no es cierto? Este último que ha durado casi un año pues ha sido bastante antitécnico, bastante antisistema en realidad, ¿no es cierto? César ha sido ex oficial mayor del Congreso de la República, así que a él que habría que preguntarle también cómo ve este tema de ya, ¿no? O sea, vamos a esperar el discurso del presidente el 28 de julio, que esperemos sea concertador en realidad y que por un momento ponga cierta pausa a esta situación de la Asamblea Constituyente, que la verdad tampoco es que le convendría a él mucho, pero lo otro es si es que va a lograr el voto de confianza, que creo yo que es un tema medular, ¿no es cierto? Porque de no hacerlo se puede generar todo un problema. César, ¿me escuchas? Sí, sí escucho. Sí, ¿cómo ves tú respecto a este primer escenario, ¿no? Todavía no conocemos quién será el presidente del Consejo de Ministros. Siempre se ha buscado a alguien que concilie, que concerte con todas las fuerzas políticas, ¿no? Hay esta obligación, ¿no? de tener una figura que sea, pues, interesante para diferentes tipos de propuestas políticas dentro del Parlamento. Entonces, por ejemplo, se propone por parte de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, a Roger Nájar. No sé si tú tengas alguna lectura al respecto, ¿no? Si es él, una persona que podría generar cierta
cierta actitud positiva por parte del Parlamento, ¿no? Mira, una cosa es que uno conozca algo del Parlamento y otra cosa es que uno tenga la capacidad de predecir el futuro. No sabemos a quién va a poner el señor Castillo como miembros de su gabinete, pero más allá de a quiénes ponga, lo concreto va a ser cuál es la disposición con la que va a llegar al gobierno. ¿Va a ir al choque? ¿Va a ir al guerrazo? Lo que va a pretender será tratar de solucionar de una vez el problema con la lógica que pareciera entender existe el señor Vladimir Cerrón, o está tirando más hacia el centro, esperanzado en mantener ciertos niveles de institucionalidad y de algún nivel de coherencia. Son dos opciones muy marcadas y las dos son posibles. ¿Por qué? Porque el señor Castillo, como el señor Cerrón, saben que tienen un electorado que les demanda y que les exige y que les requiere que cumplan con lo que han venido ofreciendo. Entonces, el señor Castillo está ante el dilema. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cumplir con lo que ha ofrecido y va a atender esas demandas de cambio que él mismo ha anunciado dentro de su programa de gobierno? ¿O, por el contrario, va a actuar como estadista, va a buscar de coordinar con las instituciones y con la mayoría, que es el centro, más allá de que haya polarización entre un grupo como el de la derecha y otro grupo como el de la izquierda? Si el señor Castillo toma la decisión de ir al choque, obviamente eso lo vamos a ver el primer día en que se presente el gabinete, el día 30 o alrededor del día 30 de agosto. Ese día veremos qué es lo que va a proponernos y cuál es el contenido del programa de gobierno que va a presentar. Así de sencillo, no hay más. No hay más. Ese día se va a conocer recién cuál es la actitud, independientemente, por supuesto, que vaya anunciando el presidente de la República el día 28 de julio, que a veces avisora algún tipo de horizontes. Yo estoy tratando de entenderte, César. Entonces puede pasar que el presidente siempre esté al filo, que su presidencia siempre se mantenga al borde del abismo. Por ahora no sabemos qué vaya a ocurrir porque no hay ningún tipo de aclaración. Muchos han sido los voceros que él ha tenido, entre ellos el señor Pedro Franque, por ejemplo, o el doctor Ceballos, pero todos, incluso el señor Daniel Salaverry, pero uno no sabe bien aún cuál es la decisión que tome el señor Castillo. Cuando tengamos gabinete, podemos tener más datos que nos permitan inferir qué cosa es lo que probablemente pudiera ocurrir. Antes es demasiado prematuro. César, para finalizar contigo, ¿cómo va a ser Perú Libre para poder alcanzar votos necesarios que le permitan asegurar algunas reformas que seguramente va a querer implementar el Ejecutivo? Mira, lo más importante es que se dé cuenta que como no puede solo, tiene que tener propuestas que sean amigables para el número de partidos políticos que se ubican en el centro, que son los que van a tener en realidad todo el poder. La fragmentación del Congreso va a exigir que los operadores del sistema político no puedan avanzar absolutamente a menos que negocien entre ellos y que se lleven hacia unas propuestas basadas en las preferencias que sean aceptables por el centro. Ninguna de las dos opciones radicales va a poder triunfar. Como ha mencionado también Alejandro, no nos olvidemos que si sumáramos los votos que tiene toda la izquierda en el Perú, incluso los votos de quienes no pasaron la valla electoral, más o menos debe haber un 81-82% de la población electoral, o sea, de electores hábiles, que no está con las propuestas que tiene la izquierda. Entonces, si no hay sensibilidad suficiente respecto de la inmensa mayoría que no respalda propuestas radicales de izquierda, si no hay esa sensibilidad, el gobierno no va a actuar de acuerdo con la voz del pueblo que tanto reclama el propio señor Castillo. Bien, me queda perfectamente claro. Un escenario bastante difícil entonces el que se avisora dentro del Parlamento Nacional, y la palabra clave va a ser concertación, diálogo y mucha coordinación.